Amigos, es un placer saludarlos. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Estamos Unidos, este podcast que tiene como objetivo ser un punto de encuentro con uruguayos que viven en los Estados Unidos. Como siempre, el respaldo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, que está aquí en Miami, la Uruguayan American Chamber of Commerce, y contarles que estamos en Miami nosotros, en los estudios de KRH Media. Y el contacto hoy es con una persona que está en Houston, en el estado de Texas, a unas cuantas millas de aquí, y con su propia realidad, atravesando también a su estilo esta pandemia tan complicada para todos. Álvaro Izquierdo, el zurdo, está con nosotros hoy en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Ale? Un placer estar contigo, un placer acompañarte. Qué bueno este nuevo emprendimiento. Les deseo desde ya los mejores éxitos y sin duda que lo van a tener. Y acá estamos en Houston, como decís, con una Houston lluviosa. Estamos bajo los efectos del huracán Beta. Por ahora está tranquilo, pero acá en Houston hay que estar muy cuidadoso, especialmente con el tema de las inundaciones y todo eso, porque los huracanes anteriores han causado mucho daño. Voy a una pregunta que nos va rápidamente a llevar a esto último, ¿no? Pero es el punto de partida que siempre hago. ¿Cuándo llegaste por primera vez a los Estados Unidos? Para quedarme a vivir, llegué en diciembre del 2007. Antes había venido varias veces, tema de fútbol, de partidos, de paseo, de clínicas, amistosos, pero ya a vivir en el 2007 no lo tenía programado en lo absoluto, se dio todo de carambola, de casualidad. Y bueno, y aquí estamos ya casi 13 años ininterrumpidos. Bueno, ahora nos vas a contar cómo fue esa ruta en el camino. Pero, ¿cuánto te llevó a adaptarte, por ejemplo, a esta historia, ¿no? de los fenómenos naturales? Porque los uruguayos estamos acostumbrados a que vivimos en unas condiciones muy normales. Yo sé que a vos la carrera de futbolista, muchos ya habrán descubierto que estamos hablando de un exjugador de fútbol que fue profesional, que jugó en Uruguay, que jugó en distintos países de Centroamérica. Pero, ¿cuánto te llevó a adaptarte a esto de, por ejemplo, estar cada tanto pendiente de los huracanes, de las inundaciones? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación? Bueno, el tema de los huracanes, como vos decís, lo había vivido bastante cercano en Honduras especialmente. Me tocó el huracán Mitch en el 98, hubieron casi 3.000 muertos. Se esperaba que entrara de categoría 5 y terminó entrando como tormenta tropical o un tipo de una depresión nada más lluviosa, y 3.000 muertos hubieron, cayeron puentes, ciudades enteras sin horrible luz, sin agua potable mucho tiempo. Y sí, pasé varios fenómenos de esos, de huracanes, y por un lado viento o por otro lado inundaciones. Lo que más me costó adaptarme fueron los 8 años que viví en Los Ángeles al tema de los movimientos telúricos. Claro. Ese sí me costó mucho más, no estaba acostumbrado, a pesar de haber pasado un par de temblores en Barranquilla y en algún otro lugar, pero no con la fuerza que tienen los movimientos en Los Ángeles y con lo seguido que se dan, ¿no? ¿Y te tocó vivir alguno así en particular muy fuerte? ¿Tenés algún recuerdo feo? Sí. Había nacido mi hija hace poquito ahí en California justamente, y estábamos en Orange County. Orange County es unas 45 millas, digamos, al sur de Los Ángeles, hacia el lado donde está Anaheim, Fullerton, para donde está Disneyland, para ubicar un poquito a la gente, que es lo que pueda más conocer, hacia San Diego. Y fue justamente en la ciudad de La Habra el terremoto, o el movimiento, porque ellos no le llaman terremoto, sino es muy fuerte, y fue como de 4.8 o 5, pero nosotros sentimos que la casa levitaba, que se empezaron a caer los cuadros, que se movía todo, y fueron unos pocos segundos nada más, pero nos parecieron 15 minutos realmente. Fue duro, y nosotros, como vos decís, en Uruguay no estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos naturales, y se siente, ¿no? ¿Y en algún momento eso fue punto de debate de acá nos vamos o no?
No, en lo absoluto, o sea, yo tengo más años vividos en el exterior que en Uruguay. Claro. Y ya estoy acostumbrado a distintas situaciones, distintas realidades. Y yo te decía hace un ratito al empezar la conversación que acá llegamos de casualidad, pero a pesar de haber llegado de casualidad, creo que encontramos nuestro lugar familiar, de tranquilidad, y no, en ningún momento pensamos la posibilidad de irnos. Sí, cuando vine acá yo pensaba ya quedarme en Montevideo y estuve 2 años seguidos en Montevideo, cosa que no hacía casi hace 20 años, pero también situaciones familiares y con mis hijos mayores, era para traerlos para acá y bueno, y terminamos en Estados Unidos. Bueno, contame, porque dijiste de rebote, ¿no? ¿Cómo fue ese rebote? ¿Qué fue lo que te trajo a los Estados Unidos 17 años atrás? Bueno, para hacértelo cortito, nosotros vivíamos en Honduras, yo me había retirado de jugar, estaba dirigiendo equipos allá de primera división y tenía un complejo deportivo, y nos separamos con la mamá de mis hijos mayores, que son Araceli de 26 y Álvaro que tiene 18 ahora, y ella se vino a vivir a Houston y yo me quedé en La Ceiba, en el Caribe hondureño, con mis hijos, y después pasó un tiempo, vendimos el negocio, me fui a vivir a Uruguay, nos instalamos en Montevideo, los niños empezaron ahí en la escuela del barrio que yo había ido también, en ese caso era Nuestra Señora de Luján, empezaron en Montevideo la escuela, tuvimos 2 años, pero por supuesto, como es natural, mi hija mayor me dice, bueno, yo quiero estar una temporada con mamá también, que hace tiempo que no la veo, ya eran casi 3 años, y bueno, y nos vinimos, los vine y los traje, después de hablar con la madre, para estar una pequeña temporada, según yo, y vinieron acá y justamente era la época de empezar las escuelas, y acá también algo que es diferente a Uruguay, está todo ese tema muy controlado, o sea, no pueden haber niños que estén en época escolar en la calle y ellos no vayan a la escuela, entonces dijimos, vamos a probar una temporadita en la escuela. La temporadita en la escuela, como ves, tiene 13 años. Nosotros nos quedamos con mi esposa en Uruguay, y bueno, y a los 4 o 5 meses que terminó el compromiso que yo tenía con el trabajo que tenía en Montevideo en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Nos vamos para Houston, nos vamos nosotros también para Estados Unidos. Y por supuesto, vino lo de siempre, pero vos estás loco, ¿cómo Estados Unidos? No conocemos a nadie, 0 inglés, acá estamos bien, estamos cómodos, estamos ubicados. Yo era el que había peleado enormemente para volver a Uruguay después de casi 20 años en el exterior, entre todos los países que jugué. Y cuando llego a Uruguay estoy solamente de 2006, 2007 y se da esta situación y ahí llegamos un poco de rebote acá. Y bueno, fue difícil el comienzo porque es un mundo nuevo. Claro, pero a ver, y ese fue el rebote. Claro, pero el rebote son tus hijos en definitiva, ¿no? Porque son los que me imagino que te tiró mucho la posibilidad de estar lejos de ellos también, ¿no? Totalmente. Pero te digo de rebote porque fue algo no planeado, claro, ni algo que decía o que teníamos como meta o como objetivo, nos vamos a vivir a Estados Unidos ya habíamos venido muchas veces a pasear, habíamos estado, o sea, no teníamos, digamos, en ese momento tampoco algún tema de trabajo o algún tema económico o algo, vámonos a vivir a Estados Unidos, a buscarla allá, como le ha pasado a muchos compatriotas nuestros. Uh-huh. En ese momento no me pasó, aunque muchas veces en la vida de uno hay momentos que $10 son 1 millón y hay otro momento que $10 son $10. Entonces, justo en esos años estábamos tranquilos, pero apareció esa oportunidad para mis hijos especialmente, y bueno, duramos 4 o 5 meses más en Montevideo y terminamos viniéndonos todos para acá y sí, ahí sí, a una aventura total sin conocer nada. ¿Y ya tenías, digamos, hijos más chicos también o no? ¿O todavía no? No, solamente yo tenía mis hijos mayores, mi señora tenía 2 también de su anterior matrimonio y nosotros somos como la película esa, ¿viste? Los tuyos, los míos y los nuestros, bueno, así somos.
nos quedamos en Montevideo con los 2 hijos de ella y los 2 míos se habían venido para acá. Y bueno, duramos 5 meses para el tema de la juntarse toda la familia nuevamente en un mismo lugar. Y después con el tiempo sí, nació Isabela en Montevideo, en La Española, y las 2 chiquitas nacieron acá en Los Ángeles. Así que como ves, aburrido no estuve. Pasemos lista. ¿Cuántos son en total entonces, Álvaro? 1000. O sea, tengo 5, 2 que tenía antes, claro. Con la anterior pareja. Mi esposa tenía 2 con su pareja o su esposo, y tenemos 3 propios, o sea que en total son 7. ¡Qué bárbaro! Pero edades, la chiquita tiene 4 y el mayor, el de mi señora ahora ya tiene 27 y él vive en Honduras. La mayor mía es azafata y anda por el mundo y casi no está. Precisamos un ciclo entero para hacer la historia de Álvaro Izquierdo, entonces. Totalmente, pero ahora estamos con las 3 chiquitas, digamos, claro. y la menor de mi señora. A ver, cuando desembarcaron en Houston también, es decir, ¿llegaron a la ciudad donde estaban tus hijos? Sí. Bueno, cuando yo los traje y los dejé, vinimos a Houston. Cuando vinimos familiarmente, llegamos a Miami. Ajá. Porque ahí yo tenía justamente que reunirme con un abogado en Miami por el tema de la visa O1, que es la que le daban acá a los entrenadores de fútbol, que es la que yo quería no revalidar, la que quería hacer el cambio de estatus. Yo vine con la visa de turista, claro, y quería tener la O1 para poder trabajar y poder quedarme más de los 6 meses acá. Y llegamos a Miami por el tema de reunirme con ese abogado, que un amigo uruguayo, Víctor de los Santos, vos lo conocés muy bien, también gente de fútbol. Sí. Víctor me había recomendado ese abogado, que él le había hecho los papeles a él en su momento, y ahí llegamos a Miami, y después ya desde ahí nomás empezó la aventura, porque fueron como 30 y pico de horas manejando para Houston. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo manejando para ir conociendo y todo eso. 30 y pico de horas manejando, así que ahí empezó la aventura para llegar acá a Texas. Tu primera idea entonces tenía que ver con el fútbol, ¿no? Poder trabajar en algo relacionado al fútbol. Sí, totalmente. ¿Y lo pudiste hacer rápidamente, Álvaro? Sí, pero nada que ver de entrenador. Terminé de árbitro en una liga hispana de muchachos amanecidos que venían de los boliches, de los restaurantes, otros eran los meseros o los mozos de los restaurantes, y yo les cobraba lo que les tenía que cobrar, y me decía, vos no sabés nada de fútbol, no tenés idea de las reglas, usted no sabe, y viste los problemas que hay siempre con los que vienen con alguna copita de más o algo de eso. Porque llego a Estados Unidos y no conocía nada, ni a nadie. También la mamá de mis hijos, pues ya ella estaba haciendo su vida, yo tampoco iba por ese lado a buscar algún acercamiento de trabajo o de algo. Y me encontré a Carlos Villarreal, no sé si te acordás de Carlos, que jugó en Cerro, en Liverpool, en aquellos años 90 también. Sí. En Central, Carlos Villarreal. Y me dice, mirá, yo trabajo en una semana en una compañía, pero los fines de semana, sábados y domingos, hago de árbitro en una liga. Y ahí siempre están precisando árbitros porque ni los jugadores saben nada, ni los árbitros tampoco, entonces siempre precisan. Terminé en esa liga sábado y domingo de árbitro. Y era una actividad remunerada. Claro, sí. No, yo me mantenía en con Houston, eso, solamente con sábados y domingos de árbitro cuando empecé. Pero viste que siempre hay problemas que algún jugador le quiere pegar a un árbitro. Sí. En mi caso fue al revés. Yo le quería pegar a un jugador y vino el dueño de la liga y me dice, mirá, no podemos. No puedes seguir. Así. Y yo le digo, tenés toda la razón, discúlpame, yo un desastre, ¿cómo voy a hacer eso? Dice, no, pero no quiero que te vayas. Me dice, ahora quédate de encargado de los árbitros, así en la cancha no tenés problema, pero vos quédate de encargado. Mirá. Bueno, después quedé como de encargado de toda la liga. Y así fueron mis inicios en el fútbol de Estados Unidos, en una liga dominguera, una liga de barrio, sábados y domingos, pero que con lo que te pagaban, ya te digo, sábados y domingos, yo me mantenía, estábamos en ese momento con mi esposa y con eso, los 2 muchachos mayores. ¿Y con eso estabas tranquilo o aparecía la necesidad, digamos, de poder hacer lo otro, ¿no? Porque vos sos un futbolista que jugó a nivel profesional
en muchos países, que ya tenías además el curso de entrenador hecho. Me imagino que tu intención inicial sería la de poder trabajar como coach, ¿no? Como técnico. Como entrenador, totalmente. Eso era el inicio. Yo había estudiado de niño, cuando iba allá a Lisasa, en Montevideo, estudiaba en la Alianza, creo 2, 3 años. A ver, te voy a mostrar algo, a ver si reconoces. No se ve bien. No lo ves bien. Ahora sí, Monseñor Ricardo Izaza. Muy bien, ahí despuntabas el vicio, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ahí está la canchita de La Picada y el Unión Vecinal, pero yo jugaba en La Rinconada, unas cuadras más arriba por Ramón Hernador. Mira, lo tengo pronto. Ah, qué grande. La Rinconada, mira, no sé si puedo mover esto acá, no se puede hacer mucho esto en televisión. Bueno, pero dale, probalo. Tengo la camiseta de La Rinconada ya colgada, no sé si se ve. Sí, ahí. se ve clarito. Ahí, y ahí está el escudo que vos tenés también, mira. Exactamente, el escudo de la Rinconada. La Rinconada es infaltable. En mi casa, mi papá fue uno de los fundadores, mi hermano mayor jugó ahí, y mi papá tuvo muchísimos años también después la cantina de la Rinconada. Mirá. Entonces es algo muy arraigado en nosotros, y sí, cómo no voy a conocer esos lugares. Ahí me crié, hice un par de creo preescolar o algo así, o jardinera en el Luján, y después hice toda la escuela. Y el liceo en la Rinconada en la Rinconada, en el Izaza, en el Monseñor Ricardo Izaza, hasta que hice primero de liceo, y ahí nos mudamos a Paraguay también con la familia. Ahí fue toda, digamos, mi educación inicial. Bien, o sea que claramente, como dijiste, muchos años más fuera del país que en Uruguay. Pero volvemos a la historia de ese coach que quería trabajar de entrenador en los Estados Unidos. ¿Cómo se fueron dando los pasos para que lograras el objetivo? Otra vez un uruguayo de por medio, y otra vez un uruguayo conocido del fútbol. ¿Te sorprende la cantidad de uruguayos que andan en la vuelta? Totalmente, sí, porque aparte, yo siempre, hablando con mi padre especialmente, porque me dice, no, estoy viendo la televisión y en Estados Unidos esto, lo otro. Le digo, no, para. ¿En Estados Unidos dónde? Porque acá hay 50 claro. países distintos. O sea, cada estado tiene alguna ley diferente, las leyes estatales, el tema del comercio, la economía, el clima. Acá cada lugar es diferente. Y me sorprende, sí, que con las distancias y con las diferencias que hay acá, yo, por ejemplo, llegué a California a trabajar de coach por un muchacho que estaba en Arizona, en Phoenix, y el trabajo era en Fullerton, California. O sea, te agarrás toda la Interestatal 10 y cruzás casi todo el país. Empieza en Jacksonville, Florida, y después desde acá donde estoy yo, en Houston, seguís, pero capaz que le decís a la gente en Uruguay, seguís por la autopista. Son 32 horas manejando de acá de Los Ángeles, de Houston a Los Ángeles. Es inmenso. Es inconcebible, claro. Pero por donde andás hay un uruguayo, por donde yo paré en El Paso, Texas, me decían, no pares, es un lugar peligroso, la frontera con Juárez, no sé qué. Mis hijas querían un shake o algo de McDonald's. Paro en El Paso, Texas, y hay una foto de un niño con la camiseta de Peñarol. Y yo decía, bueno, capaz que es otro equipo, pero decía Parmalat, el Peñarol, no sé, del 2000 o algo así. Y bueno, entonces me bajo y pregunto, y dice, no, es que acá el gerente era un uruguayo, era hincha de ese equipo, me decía una afroamericana en inglés, que ni tenía ni idea cuál era ese equipo, pero me dice, no, eso lo puso uno que era el gerente de acá, y bla, bla, bla. Y bueno, volviendo al tema, cuando me ubico acá medio en Houston, Maxi Viera, el hijo del Tornillo Viera, él estaba en Arizona, y me dice, mirá, yo justo estoy cambiando de camioneta, me dice, porque yo le comenté que estaba para comprarme un auto acá por las distancias, y me dice, venite, tomate un avión, venite y te volvés manejando. Bueno, así fue, fui a Phoenix, me vine, y ahí hablamos, que me dice, mirá, yo me quiero ir a California, estoy hace 10, 15 años acá. Él vino con Pablo Forlán, con el hermano de Diego, hace, no sé, 20, 25 años a jugar indoor soccer, y Maxi conoció una muchacha americana, se casó, hizo su vida acá y se quedó. Pablo volvió, después con el tiempo acompañó a Diego. Entonces Maxi estaba ahí y me dice, mira, yo tengo muchos años trabajando acá en Phoenix, pero quiero ir a California. Me dice, California es lo más lindo de Estados Unidos, tenés que venir.
Bueno, le digo, mira, yo estoy de árbitro en una liga hispana en Houston y hay unos muchachos argentinos que trabajan en unos apartamentos porque yo cuando viví tiempo anterior en Paraguay, antes de empezar a jugar en Uruguay, había sacado el curso de carpintero ebanista. Bueno. Entonces, algunas cosas así o hago con la mano, todavía algo en casa arreglo. Entonces unos amigos me dicen, no, pero venite de lunes a viernes acá a los edificios y algo que haya de madera lo hacen. Y yo decía, bueno, sí, pero yo quiero trabajar en fútbol, pero acá viste el tema de los biles y las cuestiones, el recibo hay que pagarlo. Había que trabajar. Y justo sale eso y Maxi me dice, mira, es un muchacho uruguayo, hijo de uruguayos, que jugó en tercera de Liverpool, de Danubio, en aquellos años, los 90, y es el director de un club en Los Ángeles, en California, que tiene como 80 equipos y él maneja 20, 25 entrenadores, y se acaba de pelear con 2 entrenadores ingleses y quiere 2 uruguayos. Dice. Dijiste, esta es la mía. No, ¿sabés qué? No, yo le dije, pero le digo, Maxi, pero es amigo tuyo. Le digo, ¿yo qué voy a ir a hacer? A mí no me conoce, yo estoy en Houston, esto es lejísimo. Yo medio recién me había instalado acá y yo había venido a Houston para estar con mis hijos. Había venido a Estados Unidos para estar con mis hijos. No me era muy agradable no decirme, concebías, claro, no concebías la posibilidad de irte enseguida. Sí, me voy a ir a Los Ángeles, pero mis hijos se quedaban en Houston. Para eso me quedaba en Uruguay, porque yo vine para estar con ellos. Es más cerca, ¿no? ¿Así? ¿Cuántas horas son de Miami a Uruguay? Y bueno, si tenés suerte de agarrar el vuelo directo, sí, 9 horas. Bueno, de acá de Houston a Los Ángeles son 5 horas y media. Entonces, para mí era una... Más o menos lo mismo, claro. Pero estaba en Uruguay, y yo en Uruguay estaba bien, no la estaba luchando como acá, porque te decía, cuando estuve en el ISASA, fui 2-3 años a la Alianza Inglesa y según yo era políglota y que iba a venir acá y espectacular mi inglés y llegué acá y me di cuenta que no sabía nada de inglés. Entonces empecé de cero, totalmente de inglés, cero de contacto, cero de todo y cuando medio me estoy acomodando me dicen, bueno, pues nos vamos a California. Y seguro, la primera que me miró fue mi esposa y me dice, pero pará, vos estás el más loco de lo que yo pensaba. Vinimos de Uruguay para estar con tus hijos. Nos vimos de Uruguay para estar con tus hijos. Mis hijos acaban de entrar a la escuela acá. ¿Y cómo que nos vamos a California? Y le digo, bueno, mirá, déjame ir a probar, déjame ir a ver qué pasa en California, el fútbol, dirigir. Y bueno, Maxi Viera fue el contacto. Nos fuimos los dos. Maxi duró un mes y se volvió a Fini y yo me quedé hasta el año pasado. Me quedé 8 años dirigiendo en el club y todo eso. Otra vez las vueltas que uno no planifica en este país. Quizás muchos van a sentirse identificados o decir tengo una historia similar. Acá en este país es muy difícil decir, bueno, yo voy a trabajar en Fox Deportes y después voy a dirigir al Galaxy y después me retiro en Texas. Claro. Los planes no salen así como los pensás, es todo muy dinámico, todo muy variable, todo diferente. Y bueno, sin pensarlo, terminé ahí en California y ahí sí vivía totalmente del fútbol, aunque empezaba a trabajar a las 5 de la tarde, porque agarrás a los niños cuando salen de la escuela. Uh-huh. Entonces, mi trabajo era de 5 de la tarde a 9, 10 de la noche, entre semana, y sí después dirigir los equipos sábado y domingo. Pero, Alejandro, yo venía de dirigir Primera División en Honduras, y aquí empecé con Girls U9. Con niñas de 8 años, de 8 o 9 años. Con niñas de 8 años, pero a un nivel recreacional, claro, que no tenían la más pálida noción del tema fútbol. Bueno, y ahí después se fueron dando las cosas y terminé con los equipos grandes y todo eso, pero los comienzos acá yo creo que han sido duros para todos los que venimos de Uruguay, o quizás no tan fácil como pensábamos allá que podían ser. Correcto. Ahora voy a ir a otro salto que diste más adelante en tu carrera, porque yo te puedo tratar como un colega, porque estás trabajando en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Pero me quiero detener ahora un poquito en el fenómeno de la crianza, ¿no? Quiero hablar de padre a padre, para que me cuentes
¿cómo ves que es criar a hijos en Estados Unidos, a diferencia de lo que pudo haber sido tu crianza en Uruguay o de lo que proyectabas vos para criar a tus hijos en nuestro país? ¿Por dónde crees que pasan las principales diferencias, Álvaro? Bueno, con mis hijos mayores, por ejemplo, lo puedo comparar quizá también más que con lo mío, que es más atrás en el tiempo. Ellos hicieron escuela en Honduras, ahí sí se hicieron bilingües ellos, porque tenían en la escuela bilingüe. Después fueron a Uruguay y vinieron para acá. Lo primero que te encontrás acá son todas las posibilidades y la ayuda que te da el Estado o el gobierno, digamos. Para empezar, el tema del transporte escolar, cosa que yo trabajaba en Uruguay en eso, habíamos creado una pequeña compañía de eso. Acá es público, gratuito. El tema de la alimentación en la escuela, el desayuno, el almuerzo, con nutricionistas. Mi mamá era profesora de idioma español y cada vez que venía acá y veía los deberes o las tareas, el homeschool, como dicen aquí, se sorprendía de las cosas que le hacían hacer a mi hija, por ejemplo, en segundo, en tercero de escuela. Decía que eran cosas bastante adelantadas para lo que se hacía en otros tiempos en Montevideo. En el tema de la educación, lo que es elementary, lo que es primaria, sí, estoy muy contento, muy contento. Después a mis hijos mayores les tocó la high school, que es el liceo, y también. Ya después cuando vas a la terciaria quizá empiezan las cosas que voy a decir, yo creo que allá en Uruguay tenés más posibilidades con las universidades, o no te ponen tantas trabas, o no es tan caro, pero todo lo que es acá, en mi experiencia, porque sí, cada uno puede haberla pasado o la está pasando diferente, pero en mi experiencia, todo lo que es acá, primaria y secundaria, a como yo vi que estaba en Uruguay 2006, 2007, que estaba muy cercano a eso, porque yo iba con los niños y todo eso, el tema de la educación en Uruguay no la vi como cuando yo era chico, o sea, o no la vi con la misma disciplina de los niños, o el mismo orden, o la misma tranquilidad en las escuelas, a ese punto. Pero también acá está el otro tema, ¿no? De que nosotros todos nos sorprendemos o nos asustamos también cuando vemos los problemas que han habido acá de violencia en las escuelas y todo eso, que gracias a Dios en nuestros países no hemos todavía llegado a eso. ¿Te ha tocado, sos de hablar esas cosas con tus hijos, es decir, de prepararlos? ¿Te ha tocado darle consejos puntualmente ante una situación que pueda surgir? ¿Es un tema de conversación a nivel familiar o preferís que no, bueno, sí, si pasa, porque crees que es muy difícil que les toque? Con las chiquitas todavía no, porque en este momento las tengo en cuarto y en segundo de escuela. Pero los grandes que ya pasaron por high school, por universidad o community college o todas esas cosas, con ellos sí lo he hablado y es un tema de preocupación porque son cosas que pueden suceder en cualquier momento. Es muy difícil que te pueda tocar, como decís vos, pero yo creo que todos los papás piensan que a sus hijos no les va a tocar. Claro. Y capaz que en algunas escuelas los papás pensaban eso y sí toca. Entonces, ese es un tema que me preocupa, que lo converso con ellos y lo veo diferente a la tranquilidad que puede haber en los países de nosotros. Pero ¿y qué consejo le llegaste a dar, digamos? Cosa que decís, qué increíble que esté hablando de esto con mis hijos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, el tema de lo de los disparos y todo eso es muy difícil. ¿Cómo lo encarás? ¿Cómo lo hablás vos como padre? Sí hablaba mucho lo del tema del bullying, de que ellos no lo hagan, por supuesto, con ningún niño, ni tampoco que permitan si a ellos se los hagan. El tema de que hay a veces lo de la discriminación o el racismo. Sí. Esas cosas sí son las que más he tocado. En el tema de la violencia es muy poco lo que se le puede decir porque ellos sí tienen protocolos de seguridad en las escuelas o cosas que hacer o no, pero todas esas cosas son
tan sorpresivas como inéditas quizá Sí. en algunos lugares. Son situaciones límites que además uno no tiene claro cómo va a reaccionar, claro. No sabes vos, no sé yo cómo Sí. voy a reaccionar en una situación así como adulto. Obvio, Es obvio. muy difícil conversarlo eso. Álvaro, a ver, arrancaste y hiciste bien para el lado de la educación, ¿no? De lo que pasa en los centros de estudio. Pero cuando yo apuntaba para el lado de la crianza, hablaba más sobre el tipo de relaciones entre los chicos, ¿no? En nuestros países es muy frecuente esto de salir a jugar a la calle, ir a quedarse a dormir en la casa de un amigo, pasar la tarde en la casa de otro. ¿Esa dinámica la pudieron lograr acá? ¿Tus hijos? ¿Te interesa? ¿Preferís que no pase? ¿Cómo es la convivencia en ese sentido? Es diferente a lo de Uruguay. Se dan algunos casos puntuales y más que nada por el lado de la comunidad hispana, o en este caso la comunidad uruguaya, con algunos padres que somos amigos de los papás y por consiguiente los niños se puede hacer, o tenemos famoso, vamos a hacer un asado en la casa de fulano y entonces ya conocen a los hijos y pueden tener algún otro tipo de relación, pero es muy difícil acá primero jugar en la calle. Primero que vienen tarde de la escuela, vuelven 3:30, 4 de la tarde. Después o las niñas o tienen alguna actividad como música o ballet, y los niños alguna academia de fútbol. Pueden coincidir en algún parque público. Yo tengo un parque justamente acá, una cuadra atrás de casa, y hay juegos y todo eso. Bueno, ahora con lo de la pandemia casi no los he llevado, pero es un lugar donde socializan un poco más fuera de la escuela. Pero no, eso como en Uruguay no lo hemos hecho, no se han mantenido esas costumbres. Vamos a tomar la leche a la casa de fulano, o hay pijamada en la casa de aquella amiguita y te quedas allá. En eso no. Pasa también que acá todo el mundo vive a 2000, todo el mundo vive apurado. Hay veces que no conoces a tus vecinos. No se dan en mi caso ahora porque sí tengo conocimiento, pero muchas veces la gente ni los conoce, entonces mucho menos va a ir a dejar a sus hijos en la casa de alguien también. En eso es diferente a cómo nos criamos nosotros en nuestra época. A ver, cuando mostraste hoy las camisetas de la Rinconada y eso, yo por ahí vi una bufanda que tiene que ver con el fútbol de Europa, y te diste el gusto, tuviste el privilegio de cubrir varios partidos, por ejemplo, de la Champions League, en condición de periodista. ¿Cómo se te dio esa llegada a los medios de comunicación? Otra carambola totalmente de rebote. Estaba en mi casa de Los Ángeles, ahí en Orange County, como te digo, en Fullerton, viendo Peñarol Deportivo Cali por Copa Sudamericana. Era agosto, septiembre del 2014 más o menos, y me arrancaba los pelos porque estaban mis actuales compañeros, John Laguna y Mariano Trujillo, hablando de Peñarol y el Cali y todo eso, pero seguro ellos toda la vida con Liga Mexicana, Liga MX y Champions League, que tenía Fox en ese momento los derechos, y era hacia donde estaban totalmente enfocados. Del fútbol uruguayo o colombiano sabía muy poco, y Mariano lo que tenía era que una vez Cedrés le había pegado en la cabeza en un partido Peñarol-Pumas por la Libertadores, y era todo su conocimiento en el momento de Peñarol. Entonces yo me arrancaba los pelos solo y decía, ay, Dios mío, aparte creo que Peñarol había empatado o algo en Montevideo, y yo ya estaba mal por el resultado y con los comentarios. Y en el entretiempo, viene alguien y se sienta entre ellos dos justamente en vivo, y dice, no, Peñarol, el cuadro de Fernando Morena, y que Spencer y Schiaffino y la delantera del 49, y empezó a hablar de la historia de Peñarol. Digo, mirá, dice, no, pero aparte ese es mi equipo, porque yo soy uruguayo. Mirá qué bien, dije yo. Y el segundo tiempo él se fue, pero quedaron otra vez John y Mariano, pero yo ya me quedé contento, digo, mirá, un uruguayo de Peñarol acá a 20 minutos de donde yo vivo. Entonces, de una manera totalmente inocente, la mía, pusieron, como siempre ponen, @John Laguna, @Mariano, @Nelson Viñoles, escríbanlo, cuéntenlo, y le escribo a Nelson Viñoles, le digo, qué bueno, le digo, que hay un uruguayo de Peñarol acá, le digo, qué bueno que te metiste en la transmisión, le digo, pero yo me estaba arrancando los pelos, no sé. Me dice, mirá, yo también me estaba arrancando los pelos, pero en mi oficina.
porque yo le digo, no, pero tus compañeros, me dice, no, no son mis compañeros, yo soy el vicepresidente acá del canal y no soy uruguayo, soy argentino, no soy de Peñarol, soy de Boca, pero yo también me estaba arrancando los pelos porque me dice, escúchame una cosa, enseguida me pidió el teléfono y todo eso, pero yo lo saludé para tomar un café, a conversar, sin idea de nada lo mío, para entrar a Fox. Y me manda a pedir mi teléfono y me dice, escuchame una cosa, ¿vos estás legal para trabajar acá en el país? Le digo, mirá, yo tengo una visa uno de fútbol, que para enseñar, de coaches, bla, 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 bla. Me dice, ¿y alguna vez trabajaste en televisión? Le digo, mirá, yo en Honduras, en el Mundial 2002, comentábamos el Mundial toda la tarde porque se jugaba de madrugada, acá en el hemisferio, y esa es la experiencia que tengo. Me dice, la semana que viene, la vuelta de Peñarol y Cali la haces vos acá en el canal. Y yo le digo, me estás jodiendo, ¿de qué me decís? Dice, no, la semana que viene lo haces vos, si querés, si podés, la haces vos. Y así fue. Llegué a Fox por un mensajito inocente de Facebook. Muy fuerte. Y termina el partido y me dice, escuchame una cosa, me gustó así, de tener esa experiencia. Aparte, yo había jugado en Colombia también, en el Junior, claro. Y conocía de la historia del Cali, de Colombia. Y salió bien la transmisión. Y termina y me dice, con la Champions, ¿cómo andás? Le digo, mirá, no sé cómo ando, pero si hay 10 partidos, yo miro los 10. Estoy todo el día en casa hasta las 5 de la tarde, que empiezo a trabajar con los niños y los jóvenes. Veo todo y los conozco, estoy actualizado, si es por eso que me preguntás. Me dice, bueno, el martes, miércoles haces el partido de Champions. Terminé en la final de Berlín sentado atrás del arco donde Suárez y Neymar le hacen el gol a Buffon. Para hacerte una idea, esa Champions del 2014, o sea, mi llegada a Fox, yo no me voy a agrandar y decir que mandé currículum o que me vieron entre tantos candidatos o que nada, absolutamente nada. Yo mandé un mensajito de Facebook a saludar al que según yo era un hincha de Peñarol que trabajaba ahí en el canal. Qué fuerte, así fue mi llegada. Qué fuerte. Bueno, ¿y por qué estás en Houston de vuelta? Porque también se dan, en tanto tiempo, se dan de las ganadas y de las perdidas, ¿no? Y las cosas se van dando en el camino. ¿Por qué ya no estás en California y estás nuevamente en Houston? Por un tema también familiar y económico, en el asunto de que desde que nosotros estábamos acá en Houston y en Los Ángeles alquilábamos. Y siempre con mi señora, no, ya nos tenemos que comprar la casa. Y realmente en Los Ángeles es un lugar difícil de comprar casas, es muy, pero muy caro. Y el tema de la economía en ese momento había bajado mucho, porque yo ya había dejado de dirigir. Hubo un momento que yo tenía el club y Fox, pero después, ya con tanta cosa que tenía en Fox, Libertadores, Sudamericana, Champions, Mundial de Clubes, de todo un poco, Bundesliga, andaba por todo el mundo también, tuve que dejar el club. Pero después, por los negocios que conocés muy bien vos de los medios de comunicación y las propiedades, la compró otra cadena y ustedes, donde tú estás trabajando, empezaron con Libertadores y Sudamericana y me mataste a mí, me sacaste lo que yo hacía en Fox. La Champions se fue para Univision, entonces cada vez fueron bajando las cosas y dijimos, bueno, teníamos para comprar una casa allá o acá, pero el mercado inmobiliario, el real estate, como se dice aquí, en Houston yo compraba una casa en Carrasco, por decirte algo, y en Uruguay compraba una casita humilde en el Buceo, como la que yo me crié, con el mismo dinero. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos los hijos mayores en Houston. ¿Te rendía más la plata en Houston? Me rendía comprar en Houston y lo poco que ya estaba haciendo en Fox podía hacerlo viajando desde acá a Los Ángeles, cosa que lo hice durante 1 año y medio, hasta que empezó lo de la pandemia también. Entonces seguí trabajando normalmente como seguía en Los Ángeles, pero la familia ya estaba instalada en Houston y habíamos comprado la casa acá en Houston. Y yo viajaba cuando tenía actividad laboral por allá o me quedaba el tiempo que me tenía que quedar también en el lado de Los Ángeles. ¿Y cuál es tu ideal, digamos? ¿Cuál es tu idea cuando las cosas se normalicen, ¿no? Digamos, ¿cuál debería ser el futuro inmediato de Álvaro Izquierdo a nivel laboral? Bueno, mira, ahora
durante la pandemia también, que aparte de que se paró todo el fútbol y se siguieron perdiendo las cosas que yo hacía en Fox, se sumaron otras propiedades, pero no de las que yo hago. Ya venía bajando y con poco trabajo en el aspecto de comentar partidos o analizar o tener algún programa de fútbol de análisis. Formamos una compañía con un señor hondureño que fue presidente del Olimpia de Honduras, un equipo que yo jugué, que es descendiente de alemanes y vive acá muy cerca en San Antonio, entonces teníamos contacto muy seguido. Formamos una compañía de representación e intermediación de jugadores y ahora he tenido totalmente ocupado el tiempo con eso, viajando para un lado, para el otro. Hoy, por ejemplo, hace 2-3 horas que llego de Indianápolis, de estar en un torneo con futbolistas retirados de Honduras como Tyson Núñez, el Balín Bennett, Rambo de León, así, que fueron compañeros y en esas vueltas. Y siempre con el tema de las relaciones también, porque de un momento a otro a mí me llamó desde ahí de Miami el presidente de un equipo a ofrecerme un jugador que él tenía, a ver si yo lo podía ayudar con los contactos, y me dijo, mirá, te vi que estuviste 2 meses en Los Ángeles con Peñarol y sé que tenés relación con Forlán, me dice, ¿por qué no lo ofreces allá? Bueno, y me ofreció ese jugador y con él empezamos y ahora tenemos arriba de 25, 26 muchachos ya en plena pandemia. Entonces, con eso nos estamos ahora moviendo y por ahora, yo nunca, ya con todo lo que me ha pasado, no hago planes ya a futuro, laborales, ni familiares a futuro, pero por ahora, por ahí estamos. Claramente el fútbol te ha dado de todo, ¿no? Porque jugaste, dirigiste, arbitraste, comentaste y ahora... Tenía mi propio complejo deportivo en Honduras. ¿Qué te parece? Aquí en Houston todo el año pasado fui el director del complejo de Matías Almeida, entonces estuve como directivo. No sé qué me falta en fútbol, jugador, técnico, periodista, árbitro, directivo. Y ahora, creo que estoy... y ahora intermediario, de alguna manera. Y bueno, ahora representante. O sea, creo que he pasado por todas las facetas. Álvaro, tu historia es fascinante realmente. La verdad que es increíble todo lo que has hecho en tanto tiempo. ¿Cada cuánto vas a Uruguay? Quiero ir cada año. Pero se dio que justamente traje a mis padres en las 2 fiestas anteriores y pasaron acá con nosotros, entonces como los traje a ellos, no fui hace 2 años, creo, la última vez, a renovar el pasaporte, y ahora justamente también tenía que ir a renovar el pasaporte y me agarró la pandemia y estoy trancado, me tuve que volar a San Francisco al consulado a hacer el pasaporte allá, porque iba para Montevideo a hacerlo, y tenía idea o intención o ganas de ir ahora en las fechas de eliminatorias, en octubre, pero van a ser sin público. Sí, claro. Entonces sí, no hay manera. Lo voy a ver en la tele allá igual que acá. O sea, podré estar un rato con los amigos en el complejo, como con Mario Rebollo, saludar al maestro por la amistad, pero no voy a poder ir al estadio. Entonces no creo que vaya, creo que voy a esperar ir a poder ver algún partido allá y por supuesto... por el tema de vuelos, de pandemia y todo eso, a mis padres no los quería traer este año a las fiestas, así que es probable que nosotros vayamos para aquellos lados. Si vos me ayudás y empiezan otra vez las frecuencias Miami-Montevideo. Ay, ojalá. A ver, en tanto tiempo, por supuesto que uno puede recibir malas noticias desde Uruguay, desde donde están los seres queridos, ¿no? ¿Cómo es convivir con eso? Con el temor, con que te llegue una noticia fea y vos a la distancia. Es feo, es difícil, me ha pasado muchas veces, como te decía, yo tengo ya unos cuantos años y de esos tengo casi 30 en el exterior. Y me ha tocado cercano, de familiares, me ha tocado de amigos y en algunos casos pude ir, en otros no. Siempre estás con esa preocupación o esa inquietud de que llega a sonar el teléfono a alguna hora media impropia y decís, bueno, ¿qué pasó? Claro. Lo primero que contestás no decís ni hola, así que ¿qué pasó? Ahora estamos mucho más cercanos por el tema de las redes sociales. Estás más conectado a diario, claro. Cuando yo me fui a fines de los 80 de Uruguay era mandar una carta, un paquete, demoraba un mes en llegar. Uy. Y llamabas por teléfono y se te iba el sueldo en ese momento de jugador hablando por teléfono. Ahora estás mucho más cercano,
mis padres ven a mis hijas a cada rato por teléfono y se hablan y todo eso, pero es vivirse en permanente zozobra, o sea, todo lo que estamos en el exterior y tenemos familiares en Uruguay y afectos en Uruguay, aparte de familiares como amigos y seres queridos, vivís en una zozobra permanente, como a ellos les pasa contigo también, porque tampoco ellos están en el día a día de tus hijos, tampoco ellos están con los primos, tus hermanos o amigos. Es lo que trae el desarraigo, es lo que trae vivir en el exterior. Ahora yo creo que está un poco mejor porque el mundo está mucho más globalizado y estás más en el día a día de las cosas, pero igual se extraña muchísimo y te preocupan muchísimo esas situaciones que vos planteás. Muy bien. Álvaro, para terminar, ¿te imaginás en Uruguay en algún futuro inmediato, mediato, lejano o sos hombre de Estados Unidos para siempre? Yo siempre dije que quería terminar en Uruguay y retirarme o jubilarme y estar en Uruguay. Cuando estuve estos 2 años, 2006-2007, después del 90, que yo me había ido la última vez de Uruguay y no volvía a vivir, digamos, fueron 16, 17 años que pasé fuera, dije, bueno, acá me quedé, y se dio, como te digo, el rebote, la casualidad, por el tema de mis hijos, venirnos acá, y acá encontramos un muy lindo lugar para la familia, para el desarrollo de los hijos, y yo creo que ahora, en la edad también que estamos teniendo o entrando, va a depender un poco del tema de los hijos, ¿no? Porque mis hijos tienen su vida hecha acá ahora. Si vamos a Uruguay y se adaptan, me encantaría y nos quedamos allá, pero está un poco complicado también la situación para que puedan tener la tranquilidad o los beneficios o la seguridad que pueden tener acá, a pesar de los episodios que ocurren a veces en los centros educativos, porque vos hablás con la gente de Uruguay y te dicen, no, porque yo les comento y le digo, che, pero no ha cambiado todo acá en Uruguay, en el tema de seguridad, de educación y todo eso, al menos cuando yo era chico. Me dice, sí, pero vos estás en Estados Unidos, donde están los locos que agarran a balazo en las escuelas y todo eso. Digo, sí, pero son casos muy esporádicos y no es el día a día. Y bueno, nosotros en 13 años jamás tuvimos un problema de nada. Y en 13 años acá sí hemos tenido problemas de seguridad con la familia, con mi mamá o en la casa de mi hermano, cosas así. Va a depender del tema de los niños. No me desagradaría en lo absoluto volver a Uruguay y quedarme. No lo descartas. No lo descarto, no, para nada. He estado tanto tiempo afuera que sí me hace falta, me gustaría, pero hay que ver ya después el tema familiar también de moverlos, de cambiarlos. Yo escuchaba lo que decía Messi la otra vez, que dijo, me voy del Barcelona, y se pusieron a llorar los hijos, la esposa, el perro, nadie se quería ir, pues es donde armaron su vida. Claro. Y uno sí quiere volver a sus raíces, pero vos ves a tus hijos y decís, bueno, pero las raíces de ellos están acá, entonces es complicado y uno siempre vas a estar allá añorando cosas de acá, después que ya te instalaste como nosotros ya bastante tiempo, y estás acá añorando cosas de Uruguay, o sea, es la vida del que vive en el extranjero. Creo que siempre le falta un poquito o en un lado o en otro. Álvaro, ha sido un gustazo, realmente me encantó escuchar toda esta historia, creo que tiene muchos puntos en común con la de muchos otros uruguayos, pero también cosas que solo te pasan a vos, ¿no? Y eso también es común a todos nos pasan cosas que solo nos pasan a cada uno de nosotros. En lo bueno y en lo malo, vos decís, pero esto me pasa a mí nomás cuando te salen las cosas mal, pero también te pasan otras cosas buenas y tus amigos te dicen, eso te pasa a vos nomás, tenés una suerte bárbara. Tal y bueno, cual. Sí, así estamos todos y para mí fue un gusto también, Alejandro. Un abrazo enorme, Álvaro. Fuerte abrazo y los mejores éxitos para tu programa. Bueno, y antes de despedirnos, quiero decirles, como siempre, que Estamos Unidos se hace en los estudios de KRH Media en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Julio Sonino, con la asistencia de Santiago González, el arte de Agustina Sonino, y que la cortina que escuchan pertenece a la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Espero que les haya gustado la propuesta esta semana y nos reencontramos en 7 días. Que pasen bien.